Hoy, 30 de enero, en Interfaz, conversamos con el doctor Pedro Agustín Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Quédate a ver qué nos contó sobre sus planes para el instituto. También tendremos una entrevista sobre los proyectos, investigaciones y conmemoraciones que tiene planeado este instituto para el 2019. Nos acompaña en el estudio Luis de la Calle, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica, para platicarnos sobre el nuevo portal web Oráculus, Política y Gobierno. Hoy inician las noches de ciencia en el Centro Cultural España y te tenemos todos los detalles. El nombre de un chef mexicano resalta en el mundo por ser galardonado con una estrella Michelin. Entérate de quién es nuestra nota. En la Ciudad de México se llevó a cabo la exposición fotográfica Colombia, un paraíso por descubrir, y te tenemos todos los detalles. El arte también puede ofrecer una segunda oportunidad. Así sucede en la Casa de Refugio Ankili, sitio que acoge artistas y escritores africanos víctimas de la violencia en sus países de origen. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México? Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos en esta mañana de miércoles 30 de enero del 2019. Estamos llegando a las últimas horas de este primer mes del año y nosotros, como siempre, buscamos ser su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura. Y como siempre, saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. Así es, Ana Cristina, porque la educación está en cada paso que damos, así que es muy importante que asumamos los diversos retos, las diversas latitudes de la educación y, por supuesto, una sociedad como está conformada al respecto. Saludamos también con mucho gusto a Griselda Yebra. Muy buenos días, es un placer saludarte. Acompáñenos, estamos listos. La palabra revolución viene del vocablo latín revolutio, cuyo significado literal es una vuelta. Y como bien lo dice, refiere a un cambio fundamental en la estructura de poder o la organización que toma lugar en un periodo determinado de tiempo. En la actualidad, las revoluciones son consideradas los puntos de inflexión de la historia, de los que parte la mayoría de los sistemas políticos y sociales actuales. Sin embargo, son pocos los países en el mundo que han vivido un proceso de revolución. En América Latina, por ejemplo, luego de sus movimientos independentistas, no hubo más revoluciones y en la mayor parte del continente americano, la lucha por la fundación de un Estado laico independiente de la Iglesia se dio hasta el siglo XX, cuando en México sucedió a mediados del siglo XIX y en Francia luego de nuestro país. La Revolución Mexicana de 1910 fue la primera de una serie de revoluciones como la rusa, la china, la húngara, la turca, la alemana, que marcaron el nacimiento de una nueva época. Y por esas razones, la enseñanza de la historia y por supuesto de los procesos revolucionarios a lo largo de la educación radica en que los niños y jóvenes desarrollen el pensamiento y la conciencia histórica para que cuenten con una mayor comprensión de las sociedades contemporáneas y participen con acciones de beneficio social de manera responsable e informada. Mediante el aprendizaje de la historia, los alumnos comprenden hechos pasados, explican sus causas y sus consecuencias, sus cambios y continuidades a lo largo del tiempo y su influencia en el presente. Gracias a ello, no solo conocen la ubicación temporal y espacial de los grandes procesos y sucesos históricos, también van conformando su identidad individual y colectiva mediante el conocimiento de la cultura propia y la de otros pueblos del país y del mundo. En este sentido, la creación de instituciones que abonen al profundo estudio y propagación de los sucesos históricos de un país y de sus procesos revolucionarios y transformadores ofrece una oportunidad invaluable para el desarrollo de una conciencia formadora y esclarecedora que siente las bases de un desarrollo adecuado de la sociedad.
Así es, Ana Cristina, y durante 64 años el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ha tenido como misión fundamental difundir el conocimiento del proceso transformador que dio origen al México del siglo XX. Su director, el doctor Pedro Agustín Salmerón, platicó en exclusiva con la Agencia Informativa de Educación de México y aseguró que buscará que el instituto sea un espacio de debate, discusión, precisamente sobre la historia de México. El doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Agustín Salmerón, asumió el cargo como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El instituto me abre la puerta de hacer cosas que hemos estado discutiendo y proponiendo hace ya tiempo un grupo de colegas, por lo menos desde 2012, cuando publicamos un documento titulado La historia que necesitamos para el país que queremos, que redactamos entre una veintena de colegas y firmaron más de 700 historiadores y antropólogos, en el cual hablábamos de qué debe hacer el Estado mexicano con la historia, con el patrimonio. Desde su creación, el instituto tiene como objetivo ser un órgano de consulta sobre la historia nacional y difusor del conocimiento histórico-cultural de las revoluciones más importantes del país. Bajo esta nueva dirección, Salmerón busca abrir una oportunidad para crear un mayor espacio crítico y de amplio alcance. El entender quién eres y de dónde vienes te hace asumir otros valores. La solidaridad, el trabajo colectivo, el trabajo por otros, la entrega. ¿Por qué no nos vamos formando en este nuevo tipo de valores? ¿Sí? Y no en el del egoísmo y el de la competencia nada más. Para eso, si tú sabes quién eres, sabes dónde estás plantado. ¿Sí? Conoces tus características y puedes organizarte y colectivamente, porque las soluciones se encuentran colectivamente, la solución a los grandes problemas se encuentran colectivamente. ¿Sí? Colectivamente ir trabajando por ellos. Para nosotros, la historia es la espina dorsal de la ciudadanía. Una ciudadanía crítica lo es si conoce los problemas de México y para conocerlos hay que conocer su historia. Esta nueva administración tiene entre sus propósitos impulsar un permanente debate y discusión sobre la historia, trabajar colectivamente con instituciones como el INAH, el Archivo General de la Nación, el Gobierno Federal y el local. Además, se generarán diversas plataformas como foros, documentales, espacios de investigación, entre otros, para continuar acercando esta disciplina académica, social y cultural a la sociedad civil. Por ejemplo, retomar una cosa que en los años 80, principios de los años 80 funcionaba muy bien, retomarla pero rediseñarla por completo, que son cómics para niños de altísimo tiraje. Vamos a convocar a todos los que quieran discutir sobre los planes de estudio, las formas de enseñanza, cualquier mecanismo que haya para llevar la historia a los niños, más allá de los propios libros de texto, documentales. Queremos sacar todos los debates históricos que queremos hacer aquí, los que vamos a hacer sobre todo fuera de la ciudad, o sea, de alguna manera descentralizar el instituto, ¿sí? Y discutir, debatir, pensar la historia y llevar la historia al público más amplio posible a través de todas las plataformas que estén a nuestro alcance. Para este año, el instituto visitará diversos estados del país. Entre ellos se encuentran Guanajuato con motivo de los 250 años del natalicio de Ignacio Allende, Tabasco y Veracruz para recordar el 5º centenario de la irrupción española, además de la conmemoración del año de Emiliano Zapata. Y hacer más cosas porque tenemos posibilidad de hacer más cosas. Sobre todo vamos a impulsar en el debate histórico, en los foros, en la propia investigación del instituto, la pluralidad. O sea, que nadie piense que se piensa que tenemos la pretensión de impulsar un solo discurso o algo que sea como una especie de nuevo discurso oficial, pero ni por casualidad. Lo que menos queremos es eso, queremos hacer el matiz, la pluralidad, el color. Precisamente vamos a platicar en una interesante entrevista después del corte con el maestro David Guerrero, director de difusión del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, un instituto clave para comprender estas etapas de nuestra historia. Sin historia, ningún país sería
también definido, también conceptualizado y por supuesto también querido por sus propios ciudadanos. Así que es muy importante entender el valor, el significado, el alcance, la profundidad de este instituto, Ana Cristina. Así es, y además, bueno, la historia de México, sobre todo cuando hablemos de sus procesos de revolución, sus procesos revolucionarios, es muy particular, muy rica, sí, como lo analizábamos ya desde el principio del programa, también muy único en todo el mundo. Así que estaremos platicando mucho sobre este aspecto al regresar del corte. No se lo pierdan. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz. Y bueno, el pasado 21 de enero se cumplieron 250 años del nacimiento de Ignacio Allende, uno de los líderes iniciadores del movimiento independentista en México. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México organizó diferentes actividades para conmemorar esta fecha. Platicamos con John Tutino, un historiador estadounidense que está fascinado por la historia de México. Llegué a México como joven de 17 años en 1965 para pasar un verano de estudio en San Miguel de Allende y me transformó la vida. John Tutino es un historiador reconocido y un referente de la reflexión del México revolucionario. John es uno de los mejores historiadores mexicanistas que hay en el mundo. Es esta capacidad analítica, reflexiva, interpretativa, en donde no solamente nos ofrece la información de los procesos, de los acontecimientos, de los personajes, sino que nos ayuda a entenderlos, a comprenderlos. Desde que Tutino decidió ser historiador, nunca puso en duda cuál sería el objeto de sus estudios. Nunca era cuestión historiador de qué sociedad. Siempre de México y de México popular, la gente de México. En el marco del 250 aniversario del natalicio de Ignacio Allende, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México inició sus actividades del año con un conversatorio que dio la oportunidad de retomar las obras del investigador estadounidense. En sus libros Ciudad de México 1808, El corazón de México, Haciendo un mundo nuevo y de la insurrección a la revolución en México, Tutino logra reconciliar dos nociones que podrían asumirse incomparables: la historia del capitalismo y la comunidad agraria de México. En el libro Making a New World, insistí que Nueva España, especialmente el Bajío y las regiones al norte, pero también esta región cerca de la Ciudad de México que llamo la Corazón de México, estas regiones de Nueva España eran motores del capitalismo global desde el siglo XVII. En su libro De la insurrección a la revolución, Tutino ofrece un panorama del México rural y los motivos que llevaron a los campesinos a rebelarse. De este texto de 1990, John Tutino rescata las conclusiones a las que llegó entonces. Para mí, las conclusiones más importantes todavía vivan. Es la cuestión de qué condiciones provocan las insurrecciones populares rurales. Y en esta mezcla, que las gentes rurales vivían en busca de tres cosas: autonomía, seguridad, movilidad y con un base de prosperidad otro. Con autonomía y una prosperidad básico casi nunca rebelan. Sin autonomía, si llega a dependencias, pero con seguridad de vida, de subsistencia, casi no rebelan. Pero cuando llegan a dependencias con inseguridad, es el momento de por lo menos imaginar la rebelión. Expresó que para él, la fuerza de México es la insistencia de sus comunidades, unirse y buscar lo que necesitan. A manera de retrospectiva, Tutino hace memoria y encuentra una anécdota que puede ubicarse como el origen de su quehacer profesional. Fui con un amigo gringo a un
tienda de óptica en Celaya. Y ahí estaba un campesino del Bajío, hombre viejo con su traje de algodón, huaraches, etc. Principiábamos una conversación. Yo pensando un muy inteligente gringo, hablando con un campesino mexicano. Dentro de 5 minutos conocí que yo estuve hablando con el señor más filosófico, más inteligente que he encontrado en toda mi vida. Y a veces digo, mi profesión ha estado una lucha para comprender a este señor. Pues interesante, sin duda, estos pasajes de la historia, y es un placer que se encuentre con nosotros para hablar de las diferentes actividades que ofrece el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones. Precisamente el maestro David Guerrero, él es director de difusión del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, maestro David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ana Cristina, Bienvenido. Omar, apreciado público, muchas gracias por recibirnos. Pues una actividad intensísima la que ustedes hacen, no solo en la institución, sino también, por supuesto, como es costumbre, de forma ya de difusión en diversas redes sociales, en fin, muy activos. Pero me gustaría que nos platicaras, antes de hablar sobre las actividades, ¿cuáles son los objetivos centrales de este Instituto Nacional de Estudios? Sí, bueno, muchas gracias por recibirnos. Nuestra institución cumplirá este año 66 años de existencia, 66 años de promover el conocimiento, la difusión de la historia de México, en particular de los grandes cambios, de las grandes transformaciones que ha vivido nuestro país a lo largo de 200 años. Me refiero a la independencia nacional, que nos constituyó como un Estado, que nos dio la libertad, el autogobierno. La reforma liberal, la época de Benito Juárez, cuando se dio la separación Iglesia-Estado, la Revolución Mexicana, por supuesto que implementó los derechos sociales a nivel constitucional, reglamentación laboral, reparto agrario y posteriormente, bueno, las cuestiones relacionadas con la igualdad de género, particularmente en el ejercicio de los derechos cívicos electorales. Entonces nos ocupamos de eso y en esta nueva administración, bajo la dirección, bajo la orientación del doctor Pedro Salmerón, el instituto no solamente se ocupa de, digamos, las grandes conmemoraciones, también, como lo señaló hace un momento, se trata de rescatar, de ponderar, de sacar a la luz la historia de no solamente de las élites o de los grupos políticos en el poder, sino también de las mujeres, de los niños, de los campesinos, de los obreros, de los que han permanecido sin historia. Claro, desde hace 3 o 4 décadas. Por supuesto. Nos ocupamos de los sin historia, pero Muy volverlos a traer a la vista. Permítanos hacer una brevísima pausa. Regresamos para seguir hablando de estos temas. Claro que sí. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Está con nosotros en el estudio. Estamos platicando con el maestro David Guerrero. Él es director de difusión del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bueno, antes de irnos al corte, nos estaba dando un panorama general de qué es lo que los objetivos principales de este instituto, de esta institución. Y pues queremos que nos cuentes, maestro, qué es lo que están cocinando en estos momentos, ¿no? Porque bueno, hablamos de acontecimientos históricos que no solo son fechas en el calendario, sino que son procesos que tienen muchos elementos diversos que vale la pena ir conociendo poco a poco y que además, pues, este enfoque, ¿no?, de estudiar estos procesos transformadores revolucionarios va mucho más allá de un solo hecho histórico mexicano. Así es. Bueno, en principio debo comentar que nuestra institución brinda servicios permanentes. Tenemos una biblioteca especializada en Historia de México, 80,000 títulos para que cualquier persona se anime a conocer la historia mexicana. Tenemos un archivo fotográfico igual, con más de 170,000 imágenes, sobre todo de siglo XX, derivadas del archivo del periódico El Nacional, que ya cerró.
página de internet, tenemos redes sociales donde se puede nutrir de infinidad de información relacionada con la historia mexicana para conocerla, para apropiarse de ella, para sentir identidad y raíces históricas. Ahora, tu pregunta muy puntual. Tenemos una serie de conmemoraciones que son muy importantes y conmemoraciones que van más allá propiamente de la historia mexicana. Por ejemplo, vamos a recordar el año 1519, 500 años del inicio de la irrupción europea en la América continental. Son también 500 años de la fundación del primer ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz por Hernán Cortés. Y en sucesión, por ejemplo, tenemos también para recordar el año 1819, fecha de la firma del Tratado Onís-Adams, que fijó el primer tratado de delimitación territorial entre los Estados Unidos de América y México como país, el primer tratado de división territorial. Luego los accidentes que ocurrieron en la vida llevaron a que México perdiera la mitad de su territorio en 1847, por supuesto de manos de su vecino Estados Unidos. Y hay otras fechas, 1859, 160 aniversario de la expedición de las primeras leyes de reforma en el puerto de Veracruz, aquellas que implicaron la separación Iglesia-Estado, una serie de libertades civiles distintas de la fe, de la confesión religiosa. Y, por supuesto, creo que lo más estelar, además de 1519, 1919, centenario luctuoso de mi general Emiliano Zapata, y por supuesto nos vamos a orientar a eso. Esas son, digamos, los grandes productos, lo que les vamos a ofrecer al público para que se interese, para que conozca la historia de México, pero no solamente vamos a destacar acontecimientos, también tenemos previsto destacar personajes que tienen que ver con la literatura, con la poesía, intelectuales, músicos, pintores, directores de cine, actores y actrices de la pantalla grande. También tenemos historia de género e incluso historia del tiempo reciente. Queremos analizar desde una perspectiva histórica los procesos que está viviendo nuestro país en la actualidad, para que el público, las personas que lleguen a nosotros, a lo que nosotros les estamos ofreciendo, tengan una perspectiva para fijarse en una dimensión, saber que su presente deriva de procesos del pasado, y comprendiendo ese pasado podemos entender nuestra situación y tener un punto de partida para la acción. Porque no solamente queremos que la gente conozca la historia de México, queremos que la gente tome la historia como un punto de partida para una reflexión y para una actuación consciente del mundo y de la capacidad para transformar. No sentirnos que somos parte o actores anónimos de un proceso. Nosotros también podemos generar el cambio, y no solamente hablo de los hombres, también hablo de las mujeres. Ahora que se difunde ampliamente los derechos de los niños, también explicar que los niños son agentes históricos, porque han sido actores históricos en más de una ocasión, que tienen derechos y que vale la pena defenderlos, porque además de todo, ellos son los ciudadanos del futuro. ¿Todos estos eventos los hacen en su sede, allá en San Ángel, o tienen algunas coparticipaciones con otros institutos, otras sedes, otros lugares? Y también me gustaría preguntarte qué estrategias utilizan para llegar a un público más abierto, no solo a ellos que les gusta la historia, historiadores, sino también a jóvenes. ¿Cómo generan esa persuasión para que a personas que no están tan metidas en la historia digan, pues me gustaría visitarlos, me gustaría conocerlos, me gustaría adentrarlos? Claro que sí. Bueno, como detalló el doctor Pedro Salmerón, nuestro instituto, que además lleva en su nombre Instituto Nacional, ha operado durante mucho tiempo en Ciudad de México. La intención ahora, y no es algo que sea una novedad, pero vamos a incrementar nuestra presencia en diferentes entidades de la República Mexicana.
Correcto. Ahí donde hayan tenido lugar los acontecimientos, ahí estará el INERM en colaboración con otras instituciones educativas, culturales de las diferentes entidades estatales. Por ejemplo, en este mes de enero que concluye, estuvimos presentes en Guanajuato con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Ignacio Allende, que fue, digamos, el segundo de a bordo después de Miguel Hidalgo en la primera insurgencia mexicana. Entonces estaremos ahí, estaremos en Veracruz con motivo del 5º centenario de 1519, también en Tabasco. En septiembre estaremos presentes en Tampico, Tamaulipas, a propósito de la victoria mexicana que tuvo lugar un 11 de septiembre de 1829, cuando se derrotó un intento de reconquista español a cargo de Isidro Barradas y que, bueno, pues los mexicanos con valor repelieron y gracias a eso pudieron confirmar la independencia de México, que se consolidó en 1821 y fue reconocida por España hasta 1836. Esa sede la iremos transmitiendo también nosotros aquí, bueno, esas conmemoraciones, ¿no?, donde se van a dar. Pues finalmente, ¿qué páginas de internet uno se puede acercar, puede revisar precisamente para que les llegue información y estar en comunicación con ustedes? Bien, hace un momento comentaste qué instrumentos utilizamos. Bueno, la historia se escribe de diferentes maneras. Un cambio de enfoque, un cambio de redacción para atraer al gran público. Tenemos una página de internet, www. con las siglas del instituto, inerm.gov.mx. Si no cachan el nombre, búsquennos en Google, con errores y todo, saldrá nuestra página. Tenemos redes sociales, tenemos un canal de YouTube, más de 300 conferencias, tenemos mucho contenido para ofrecer y lo mejor de todo, es gratuito. Maravilloso. Pues y quien lo busque lo va a encontrar y va a quedar fascinado por todo el contenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más, no se vayan. Y bueno, es un gusto que nos acompañe esta mañana en el estudio Luis de la Calle. Él es profesor, investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Hablaremos de un portal, un medio de comunicación, un medio de difusión que se llama Primer Saque. Es una iniciativa donde también ahí alberga otro tipo de estrategias, oráculos, política y gobierno, que tienen por objetivo difundir investigaciones académicas sobre México y América Latinas, audiencias poco especializadas, en fin, algo que suena muy interesante, pero por eso precisamente el interés de que nos acompañaras, porque creemos que desde la Agencia Informativa de Educación de México este tipo de estrategias combinan muy bien con nuestros objetivos, pero por supuesto de la mano de personalidades, gente de mucha investigación. Gracias por estar con nosotros, Luis. Muchas gracias por invitarme, es un placer tener la oportunidad de estar aquí con vosotros. Platícanos precisamente los alcances de estos vínculos, estos medios, mecanismos para difundir este tipo de investigaciones. Bueno, digamos que a pesar de que ha habido una revolución digital en el mundo, ¿no?, que pues, todo el mundo conoce, todo el mundo la experimenta a diario, yo creo que la academia, los científicos nos hemos quedado un poco atrás en la difusión, la divulgación del conocimiento que generamos. Tradicionalmente lo hacíamos en reuniones académicas, en revistas, pero esto cada vez es más complicado de seguir. Entonces, pues hay una necesidad de buscar nuevos mecanismos, nuevos instrumentos para pues, difundir el conocimiento que estamos creando, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que aprovechar la creación, por ejemplo, de un blog, ¿no? Por supuesto, hay muchos académicos que participan a diario en la conversación pública a través de Twitter, a través de Facebook, escribiendo en periódicos, participando en tertulias televisivas, pero nosotros pensamos que faltaba algo específico que era un blog, ¿no? Porque a diferencia del Twitter, donde uno tiene que responder rápidamente y con un espacio muy limitado y se trata de ver quién es el que tiene como el dardo más afilado, el blog te permite como que esparcirte un poco más, ¿no? Como que desarrollar argumentos que están basados en investigaciones académicas ya publicadas o en curso, pero a la vez participar de la conversación pública. Entonces, por eso nosotros decidimos apostar por el blog, porque pensábamos que era un instrumento que todavía no se había desarrollado aquí en México. Y bueno, no es fácil. El objetivo, entre los objetivos de este blog Primer Saque, está
hacer la difusión a públicos no especializados, ¿no? Digamos que se socialice, se democratice un poco esta información de las investigaciones de alto calado que se hacen en México y en América Latina. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que van a lograr este objetivo de hacer textos que sean accesibles a gente de cualquier rubro, de cualquier ámbito? Porque la divulgación no es para todos, ¿no? Digamos. Bien, realmente es muy complicado conseguir que un académico escriba para un público que no sea de académicos, además específicamente el ámbito en el que ellos trabajan. ¿No? Eso es muy complicado. Entonces, como editores, gran parte de nuestro trabajo es ser capaces de quitar, ¿no?, toda la hojarasca que rodea las publicaciones académicas. Por ejemplo, no incluir notas a pie de página, evitar las referencias bibliográficas al mínimo, ¿no? Y bueno, entonces se trata un poco de eso, ¿no?, de ser capaces como académicos de extraer, resumir bien lo que hacemos para aplicarlo a algún tipo de debate público que está teniendo lugar. Por ejemplo, en las 3 semanas que llevamos de vida hemos participado mucho en la discusión de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional pues, es uno de los temas fundamentales que están ahora mismo en la agenda de seguridad del país, y ha habido numerosos académicos que han querido escribir diciendo, a ver, nosotros ya sabemos que esto ha funcionado o no ha funcionado en otros sitios y lo que queremos es ver un poco cómo eso se puede aplicar al caso de México. Por supuesto, nunca es perfecto, ¿no?, porque las ciencias sociales no son perfectas, pero por lo menos queremos poner nuestro granito de arena de decir, oigan, ya se ha publicado mucho en el mundo académico sobre esto, tengámoslo en cuenta, tengámoslo en cuenta. Claro. Este blog, para quienes está abierto, es decir, quiénes participan, qué académicos participan, si de diversas instituciones académicas. Puede participar cualquiera que esté interesado en mandar un texto y, por supuesto, supongo que debe haber un tipo de clasificación o control de calidad, en fin, ¿cómo se maneja esta parte? Bueno, en el arranque, obviamente, cuando hay un problema ahí como de creación de reputación. Entonces, al principio, como nadie sabe lo que es, nadie va a participar de forma voluntaria, entonces los editores, es labor de los editores dedicarnos un poco a lanzar el anzuelo y buscar, ¿no?, colaboraciones de colegas que sabemos que van a escribir entradas interesantes. Una vez que esto empieza a funcionar, pues ya hay colegas que empiezan a decir, pues yo quiero escribir algo sobre este tema, y por supuesto está abierto. O sea, tenemos un correo electrónico que creo que es primersaque@gmail.com y pueden enviarnos ahí colaboraciones. Y nosotros como editores pues luego la revisamos y vemos qué nos conviene y qué se puede publicar y qué no se puede publicar, y también dependiendo un poco de los temas que están en la agenda, ¿no? Claro, claro. Yo quisiera que nos comentaras un poco más a fondo qué tipo de especialistas, o sea, me refiero a las ciencias sociales, pues abarcan varias disciplinas, ¿no? Puede estar la historia, la filosofía, etcétera. ¿Qué tipo de especialistas están ustedes buscando, o a los que están abiertos para este debate y esta conversación? Principalmente lo que buscamos son colaboraciones de personas que escriban en ciencia política, ¿no?, que es un poco, digamos, el núcleo o el estudio de la política, podríamos decir, porque para algunas personas la palabra ciencia y la palabra política son, digamos, que son como una contradicción, ¿no?, un oxímoron. Sí, claro. Pero bueno, digamos, aquellas personas que nos dedicamos al estudio de la política, pero por supuesto estamos abiertos a colaboraciones del mundo de las ciencias sociales en general. Por ejemplo, va a haber economistas que van a escribir, de hecho ya ha habido un economista que ha escrito, una persona que hace economía política. También podríamos tener historiadores, también podríamos tener sociólogos, psicólogos. Lo que pasa es que filósofos, lo que pasa es que es más complicado eso, ¿no? Como que los politólogos estamos más acostumbrados a participar en el debate público porque la política es diaria. Los historiadores, estaba viendo el muy interesante resumen, el vídeo que pusisteis con John Tutino, que es un historiador de referencia aquí en el país. Es muy complicado que se bajen al ruedo, de debatir sobre cosas que están pasando ahora mismo, ¿no? Porque ellos lo ven todo en una perspectiva histórica, y además siempre tienen esa barrera de la historia no se repite. La historia no se repite. Al revés, nosotros siempre buscamos la generalización. Decimos, mira, esto que está pasando aquí ya pasó antes, entonces vamos a ver si podemos extraer generalizaciones. Entonces siempre hay una pelea ahí entre las humanidades y las ciencias sociales. Las humanidades dicen, ¿ustedes dónde van? ¿Ustedes qué se creen? Las ciencias sociales decimos, nosotros nos creemos que vamos corriendo detrás de las ciencias duras, y bueno, ahí hay una pelea. Pero para eso está Primer Saque, para eso está, para ir haciendo estos equilibrios. Vamos a hacer una breve pausa, si nos lo permites, Luis, y regresamos precisamente de esta interesante charla, esta alternativa para poder involucrarnos con la temática y la coyuntura política en México. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con Luis de la Calle. Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y estamos hablando del blog Primer Saque. Este blog que, bueno, pretende ser un espacio donde se puedan discutir temas de la política de México y de América Latina, donde los académicos que están haciendo investigación de primera línea, pero que también están interesados en el acontecer del día a día de lo que sucede en nuestra región, puedan poner sobre la mesa diferentes temas para que el público en general pueda conocerlos. Yo quisiera preguntarte un poco sobre cuáles son sus objetivos. Llevan 3 semanas, ¿no? Digamos, ya encendiendo motores, pensando en algunos temas como la Guardia Nacional, como Venezuela. ¿Cuáles son los siguientes objetivos, los siguientes metas que tienen para poder analizar? Bueno, para que un blog de estos funcione, creo yo, es necesario que estemos siempre apegados a la realidad, ¿no? Claro. No podemos quedarnos simplemente en un mecanismo de transmisión, de difusión, divulgación de investigaciones académicas, si esas investigaciones académicas no están hablando asuntos que están en este momento sobre la mesa. Entonces hay asuntos que van a venir. Yo creo que se anticipa una oleada de huelgas, por ejemplo, que ya empezó en Michoacán, pero es posible que llegue a otros sitios, ¿no? En algunas universidades se está hablando de que puede haber huelgas. Entonces son temas en los que ya se ha escrito mucho y podemos saber un poco también, o sea, podemos encontrar personas que estén dispuestas a escribir sobre las huelgas y qué tipo de resolución es posible llegar para acabar con ellas. Otros asuntos que están sobre la mesa, pues por supuesto de Venezuela, Brasil, que es un asunto que prácticamente no se está hablando todavía, pero que el gobierno ha empezado, ¿no? A diferencia del gobierno de aquí, que empezó meses antes de que el gobierno llegara, en Brasil pues el gobierno está como todavía sin generar mucho ruido. La crisis migratoria, ¿no? La crisis migratoria que tenemos en Centroamérica y en Sudamérica a partir de Venezuela son asuntos que ya hemos tocado en cierta forma, pero que habrá que seguir tocando. El asunto de la capacidad estatal del país, el huachicol. El huachicol en el fondo es una discusión simple sobre si queremos que el Estado recaude más o no, y si queremos que recaude más, ¿para qué? El gobierno ha considerado que es bueno recaudar más, pero no estamos seguros de que sea capaz de hacerlo. Entonces hay también cierta evidencia académica sobre cómo se puede recaudar más y qué es lo que hay que hacer para ello. Entonces hay como debates en la mesa. Bueno, la reforma educativa, o la contrarreforma, como se quiere llamar, esto es otro tema que va a salir enseguida, la ley de austeridad. O sea, hay muchos temas sobre la mesa sobre los que los académicos podemos decir algo, ¿no? Claro, y además de la calidad tiene que ser, me imagino, por los contenidos, la forma en que se van a tratar todos estos temas desde un nivel muy académico, pero con mucha profundidad, precisamente para cuidar la calidad. Supongo que estos blogs se van cociendo poco a poco, como una buena paella, en términos de que la información pues se está transitando de forma inmediata y además hay un tema ahí que siempre está y nos da mucho miedo, que son las fake news, ¿no? Que no caigan en territorios también de la inmediatez, de la adecuar a muchas personas que a lo mejor no están tan adecuadas a manejar blogs de cierta edad y que ustedes van a tener que cuadrar ese tipo de circunstancias. Sí, no, el fake news pues es un gran problema hoy en día, pero por eso nosotros pensamos que estamos de alguna forma cubiertos frente a ese tipo de riesgos, porque casi todas las contribuciones que publicamos tienen siempre un respaldo académico, ¿no? Pues aquí hay una serie de investigaciones que ya se han hecho, puedes ir a verlas a través de hipervínculos para que no te moleste según lees. Y a partir de ahí luego me salto y hago alguna propuesta o alguna indicación, alguna idea de cómo podría este conocimiento adquirido servir para entender mejor algún debate de la actualidad, ¿no? Pero no está tanto en la inmediatez, por eso decía que no es tanto el Twitter, ¿no? de recibo esta información de no sé dónde y de repente tuiteo sin pensarlo muy bien y sin haber... Claro. O sea, nosotros tenemos un proceso de hacerla, por ejemplo, ahora mismo pues pedimos a algún colega que nos escriba sobre algo, le damos una semana, 2 semanas, después viene, lo leemos los editores, editamos el texto, pedimos cambios, correcciones, aclaraciones, el texto se va otra vez al editor, es decir, lleva un tiempo, ¿no? O sea, no es lo mismo que dame algo sobre lo que ha dicho AMLO esta mañana en la mañanera, ¿no? Porque no podemos estar en esa competición. Nuestra competición es un poco más de la discusión reposada, podríamos decir, pero sin ser tan reposada como podría ser un Nexos o un Letras Libres, donde ya pues es una cosa que se publica una vez al mes, son artículos más largos y son artículos como para un público un poco más ilustrado, ¿no? Es correcto.
Ahí está la clave, sí. Hasta el momento, ¿cómo está la vinculación entre los distintos países de América Latina? Digo, obviamente, teniendo al CIDE como plataforma, pues es una gran ventaja por la gran vinculación que existe ahí, la gran participación de académicos de toda la región. Sin embargo, me gustaría saber en concreto para el blog, sé que existen pues participaciones de argentinos, españoles, mexicanos. ¿Dónde va esa vinculación y esa participación? Bueno, el objetivo del blog obviamente es tener la audiencia más grande posible, ¿no? Y nuestra, digamos, mayor ambición es que se convierta en un vehículo de divulgación y de participación, reflexión, de reflexión para toda América Latina, pero eso es más complicado porque ya sabemos que los mercados mediáticos están partidos en países, ¿no? Contra esa barrera de los mercados mediáticos está esta cuestión de que muchos colegas que están escribiendo no son necesariamente mexicanos, ¿no? O sea, nuestra idea es que, por supuesto, el blog tiene que jalar primero en México porque muchos colegas que están escribiendo sobre temas de México y ellos son mexicanos, pero también queremos, no nos olvidamos o no perdemos la esperanza de que el blog se convierta también en un instrumento de difusión de temas o de discusión de temas más de América Latina. Entonces ahí, por ejemplo, el papel de Flavia, que creo que ya vino, ya conocen, sí, es fundamental porque ella pues tiene una red de contactos muy amplia, ¿no? por todo el continente. Claro. Bueno, pues enhorabuena, Luis de la Calle. Gracias por acompañarnos esta mañana. Para nosotros es pues un gusto poder también divulgar este tipo de blogs tan importantes, tan interesantes, sobre todo también que se anidan en estas nuevas tecnologías. Por lo pronto es completamente gratuito el acceso a estos documentos, pregunto. Siempre va a ser gratuito. Siempre va a ser gratuito. Nuestro objetivo es un objetivo de divulgación y en ese sentido nunca se planteó. Es más, queremos que sea público porque lo que buscamos también es que gran parte de la investigación académica sea privatizado. Correcto. Muchos artículos académicos se publican en revistas que son de pago, claro, y solamente se pueden descargar si uno paga inscripciones que son muy caras. Entonces esto es un mecanismo a través del cual nosotros podemos divulgar las investigaciones que hacemos al público, ¿no? Sin necesidad de que la gente tenga que pagar la inscripción. Correcto, muy bien. Entonces, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado en este primer primer saque y por supuesto estar muy vinculados en esto. Te agradecemos mucho por acompañarnos esta mañana y pues le seguiremos dando cabida a todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque tenemos más temas en Interfaz. Perfecto. Hablemos de ciencia y tecnología gracias al diseño de un robot autónomo. Alumnos del CECIT número 9 del Instituto Politécnico Nacional obtuvieron su pase a la competencia mundial de First Challenge, el mayor encuentro de robótica en el mundo. El Club de Robótica del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9, Juan de Dios Batis, del Instituto Politécnico Nacional, cumplirá este 2019 4 años. El equipo es coordinado por el profesor Irving Pérez Montes y está conformado por estudiantes del tronco común, así como de las carreras técnicas en sistemas digitales, en máquinas con sistemas automatizados y en programación. En septiembre del año pasado comenzaron a diseñar un robot autónomo operado por controladores. El robot recolecta pelotas y cubos para después depositarlos en un ande. Además, cuenta con la facilidad de colgarse y descolgarse. El robot consiste de una parte que es un elevador, por medio de que no haya piñón, y también las correderas de recolección. Es un rodillo de ligas, que por parte de las ligas es un material que tiene como mucho alcance, es por eso que las recolecta fácilmente. Y por parte del chasis, es un sistema de 4x4 de llantas y 2 para que cuando pase el cráter no tengan dificultades. Con este proyecto ingresaron al concurso First Tech Challenge,
a nivel regional y nacional, donde obtuvieron el Inspire Award en las 2 ocasiones. Los retos a los que se enfrentaron para la competencia como grupo fueron diversos. Bueno, de los mayores retos, creo que entre nosotros fue trabajar en equipo. Nosotros estábamos acostumbrados a que todos nuestros logros fueran individualmente. Nosotros éramos novatos y estábamos entrando por primera vez y todos los equipos de allá eran como veteranos, entonces eso sí fue un cierto reto de que nosotros teníamos que cumplir ciertas expectativas de toda la gente que nos estaba apoyando. Estos triunfos fueron logrados gracias al diseño, el libro de ingeniería y el alcance social. Este proyecto no solamente es armar un robot, sino que lleva más allá. Por ejemplo, hay actividades que hay que hacer de índole social, apoyando a tu comunidad, dando cursos de robótica para niños o simplemente integrando a personas a que conozcan más de la ciencia y de la tecnología. Con estos 2 premios, los alumnos del CECIT número 9 obtuvieron su pase para la competencia mundial, que se realizará en junio de este año en Houston, Texas. Y hoy en el Centro Cultural España se llevará a cabo la primera edición de las Noches de Ciencia para Adultos. Lo invitamos a conocer de qué se trata este proyecto. El Centro Cultural España es un espacio dedicado a promover el arte, cultura, la ciencia y tecnología. Dentro de su oferta cultural, abre un espacio para fomentar y acercar a niños y no tan niños a la ciencia. Bueno, esta área es la que se creó recientemente, es el área más reciente, por decirlo así. Tiene ya casi 3 años en el que estamos trabajando pues actividades de divulgación, pero también otras actividades un poco más académicas con investigadores, científicos, tanto españoles como mexicanos. Hay muchas cosas que se hacen en México y se hacen bien, pero nosotros vemos a la ciencia pues como una parte más de la cultura y este es un centro cultural y queremos propiciar ese entorno para que la ciencia pues simplemente sea ya un aspecto más, un área más para la ciudadanía. A partir de este 30 de enero, mensualmente se llevarán a cabo noches científicas para aquellos adultos que estén interesados en realizar experimentos. Pues este es un nuevo programa para este año que va a iniciar el próximo miércoles 30 de enero, en el que vamos a estar ofreciendo experimentos o demostraciones científicas para adultos. Entonces, bueno, esta primera edición lo estamos haciendo en colaboración con la Asociación Más Ciencia por México y el tema pues son los fluidos no newtonianos y tendremos 2 pequeñas sesiones a las 8 y 8:30 para 20 asistentes en cada una de ellas. Estas actividades figuran dentro de las noches de museo en el Centro Cultural España. De igual manera, existe el programa Quiero ser científica, encuentros entre chicas y científicas que se realizan con el propósito de crear referentes femeninos para niñas y terminar con los estereotipos que limitan a las mujeres en algunas carreras profesionales. Esta actividad es para chicas de entre 13 y 18 años. Es un encuentro con científicas en el que organizamos una serie de rondas de charlas de 15 minutos, una a una, es decir, la chica está directamente con la investigadora durante 15 minutos, pues charla sobre sus inquietudes, dudas y ellas pues las motivan, les dan consejos, las guían un poco más. Uno de los principales es el programa de Quiero ser científica, que arrancó el año pasado con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y que estaba pensado para realizarse de una manera puntual para conmemorar este día, pero que gracias al éxito que tuvo, pues lo mantuvimos durante todo el año de manera bimensual y este año pues cumplimos ya el primer aniversario el próximo 11 de febrero, que estaremos celebrando el 9 de febrero. Las mujeres científicas que asisten al programa son reconocidas a nivel nacional. Han sido investigadoras pues, con muy buenos perfiles, la mayoría con estudios de posgrados, tanto jóvenes que van iniciando como ya científicas pues, con una trayectoria ya más reconocida. Y pues bueno, han sido
sobre todo de las áreas de ciencias, tecnología, matemáticas y bueno, pues esto que conocemos ahora como las carreras STEM. Si estás interesado en asistir, te recomendamos visitar la página del Centro Cultural España en la categoría de Ciencia y Tecnología. Pues así es como se pueden acercar a la ciencia desde una perspectiva accesible. No todo lo que se hace dentro de las disciplinas científicas es completamente para un público demasiado especializado, sino que se puede acercar porque la ciencia está en todas partes, es parte de la naturaleza. Así es, vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con más temas, más entrevistas. Esto es Interfaz. Llegamos a una de nuestras partes favoritas del programa, nuestra sección de movilidad académica. Hoy nos acompaña en el estudio Erandi Nieto Aguilar, ella es alumna de la Escuela Normal para Educadoras, profesor Serafín Contreras Manso, que se encuentra en Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañes. Hola, buenos días, el gusto es mío. No, al contrario, y sobre todo platicar de esta experiencia que viviste en Toronto, Canadá. Pues de entrada nos gustaría que nos platicaras qué tan fácil, qué tan difícil fue para ti poder acceder a esta beca, a esta, pues sí, esta movilidad académica. Bueno, pues yo creo que no fue muy difícil, sin embargo es más como la cuestión personal de aceptar salir de tu zona de confort, de dejar a tu familia, enfrentarte a nuevos retos. Yo creo que fue lo que me costó más para decidir sacar esta beca. ¿Cuáles fueron los requisitos principales que tuviste que cubrir? Es decir, si alguien nos está viendo y quiere saber cuál es el procedimiento, ¿qué les recomendarías? Ok, bueno, primero es un trámite interno dentro de tu escuela en donde tienes que avalar que tienes un nivel de inglés mínimo de B1, que tienes un promedio mínimo de 8 y pasaporte vigente. Cuando tú cumples estos requisitos, tus coordinadores se encargan de darte una carta de postulación que posteriormente se puede extender a la plataforma en donde te registras y pues ya después solamente tienes que esperar los resultados. Claro, pues sin duda alguna, pues sí se facilitan, pero como dices también tienes que tener esta disciplina previa hasta que llega el momento. ¿Qué fue a partir de esto, esos momentos más complejos que tuviste que doblegar? Muchos nos han dicho, es que uno llega creyendo que habla inglés y cuando llegas no entiendes nada del inglés, pero es parte de la experiencia, ¿no? No sé si este fue tu caso. Sí, sí, así es. Llegas como pensando que sabes inglés, tienes de hecho un nivel de inglés aquí, pero al llegar allá te ubican en uno diferente que la mayor parte del tiempo es más bajo. Entonces, sí, la parte de entenderlo, comprenderlo, a lo mejor lo entiendes, pero ya para responder, como que estructurar bien lo que quieres decir es una parte complicada. Pero lo pudiste revertir, ¿no? Sí, claro. Y al final el objetivo se cumplió, que sí fortaleciste claro. el inglés. Así es. A nivel personal, Erandi, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. ¿Qué tan difícil fue para ti o qué tan fácil? ¿Cómo fue el shock de llegar a un lugar completamente desconocido? Bueno, pues yo creo que me costó mucho trabajo porque aparte estaba sola, no me tocó vivir con alguien más de mis compañeros. Entonces esa parte de tener que solucionar por mí las cosas, de conocer las rutas, todo eso me costó mucho trabajo, pero pues poco a poco me fui acoplando y creo que creó más independencia en mí. ¿Estabas con una familia o...? Sí, estaba con una familia, pero era la única estudiante. Solamente era yo en la casa, entonces pues sí era esa parte de tener que acoplarme únicamente yo. No tenía una compañía con quien pudiera alojarme, que a lo mejor de pronto quisiera hablar español, sino que totalmente tenía que estar integrada con ellos. ¿Lo consideras un antes y un después, este viaje, esta experiencia que viviste el año pasado, a finales del año pasado, en tu desarrollo profesional, pero también en tu desarrollo personal, la forma de ver las cosas, la forma de ver la vida, de verte a ti misma? Sí, claro que sí. Yo creo que una de las cosas que más cambió es la tolerancia al estar inmerso en un lugar donde hay multiculturalidad. Todo es diferente, entonces no hay como un estereotipo a seguir. Claro. Te acostumbras a respetar y a ver lo diferente y yo creo que ¿no? Sí, claro. Entonces regresas con una perspectiva pues nueva y sí que te gusta impactar pues en tu personalidad. Ya de vuelta en México, Erandi, ¿cómo has logrado transmitir todas estas nuevas experiencias, obviamente tus conocimientos del inglés, etcétera, a tu entorno? Obviamente tus compañeros y seguramente que estás ya
pues enfilándote, estar en contacto con alumnos, etcétera. ¿Cómo planeas pues aprovechar al máximo compartiendo tus conocimientos y tu experiencia? Pues yo creo que es seguirme preparando, porque aparte de dominarlo es saber transmitirlo. Actualmente se pide también en preescolar que los niños empiecen a integrarse con el idioma del inglés. Entonces es saber demostrarles a ellos que no es difícil, que no es aburrido, darles como de una manera didáctica los conocimientos y pues de esa manera. En tu aspecto central o específico como maestra que quieres ser, que estás estudiando y que quieres ser, por supuesto, ya en tu etapa profesional, ¿cómo consideras que va a impactar este viaje? Y supongo que además pues, va a ser una experiencia que tú vas a estar el día de mañana pues compartiéndola con tus alumnos y promoviendo también de manera muy activa el hecho de que ellos en un momento dado, llegado su etapa, pues también viajen desde una perspectiva académica. Sí, pues yo creo que es precisamente eso, como invitarlos a que conozcan cosas nuevas, que no le teman a los cambios, que conozcan sus propios límites de lo que son capaces de hacer y que vivan esta clase de experiencias que en verdad te enriquecen demasiado. Claro. Siempre que uno viaja, pues se amplía nuestro mundo, ¿no? Sí, ya sea claro. porque conocemos lugares diferentes al que habitualmente habitamos, valga la redundancia, porque extendemos nuestros lazos de amistades y de conocidos. ¿Cómo es que tu mundo se expandió? ¿Tienes amigos de cuántos países? ¿Estás planeando visitar otras ciudades? Cuéntanos un poco de eso. Sí, hice amigos de muchas nacionalidades, de Corea, Japón, Brasil, y yo creo que en el primer momento que tú te atreves a conocer un lugar nuevo, te queda la espinita después, como que quieres seguir conociendo, ya no piensas en estar en un solo lugar, sino que te gustaría conocer más, te gustaría adentrarte más a las culturas, conocerlas, y pues eso te da una perspectiva muy, muy grande. ¿Y cómo te sentiste como mexicana? ¿Qué decían los extranjeros de los mexicanos? ¿Qué decían pues sí, en este caso de ti personalmente, pero pues también en general de México? Yo creo que lo que más destacaban era que somos personas como muy cálidas, sobre todo los asiáticos que no están acostumbrados como a saludar de manera, y nosotros pues siempre llegábamos a saludar, el abrazo, sí. También la parte de que en la escuela éramos 50 mexicanos, entonces había un ambiente pues increíble, muy festivo. Cuando nos venimos todos estaban muy tristes e incluso nos siguen diciendo que la escuela está muy sola, muy callada. Entonces yo creo que es esa parte, ¿no?, que nos distingue como mexicanos, pues la alegría y toda la calidez sobre todo. Estos 50 mexicanos son del mismo grupo, la misma beca. Sí, éramos 100 estudiantes, pero 50 fueron a Toronto y 50 fueron a Vancouver. Correcto. Oye, Erandi, ¿qué consejo le darías a todos los jóvenes que todavía no se atreven, que tienen dudas, que creen que no lo van a lograr o que simplemente no están listos para abandonar su zona de confort? Pues que dejen los miedos, de verdad que no dejen pasar esta oportunidad, es increíble, los va a hacer crecer muchísimo como personas y profesionalmente también, entonces pues seguir sus sueños. Claro. Bueno, pues muy interesante esta experiencia. Erandi, pues gracias por acompañarnos desde Morelia. Un fuerte abrazo a ti y a todos tus colegas. Les deseamos el mejor de los éxitos, a ti en lo particular. Y pues que sigan las experiencias, que sigan los viajes, que sigan las becas. Muchas gracias. Y por supuesto que te deseamos el mejor de los éxitos el día de mañana en tu profesión cuando lo estés ejerciendo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero les pedimos que no se despeguen porque tenemos muchos más temas en Interfaz. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Llegamos a la parte cultural de nuestro programa. Y bueno, todo estudiante de gastronomía, todo amante del arte culinario, sueña con algún día ser poseedor de una estrella Michelin y uno de los máximos reconocimientos a los mejores chefs de todo el mundo. Ahora, el nombre de un mexicano resalta en el mundo por recibir este galardón. Vamos a conocer de quién se trata. París tiene una estrella mexicana entre su gastronomía. El chef Indra Carrillo, originario de Cancún, recibió su primera estrella Michelin en Francia.
Indra Carrillo es egresado de la carrera de Arte Culinario y Management de Restauración y Hostelería del Instituto Paul Bocuse. Bueno, yo creo que tiene varias cosas, como por ejemplo el lugar donde está situado, Lyon, la ciudad en ella misma es la capital gastronómica de Francia. El Instituto Paul Bocuse, bueno, es una excelente institución donde yo había recibido muy buenos comentarios. Y bueno, tiene excelentes posibilidades después de hacer prácticas profesionales y claro, pues el señor Paul Bocuse que está también ahí involucrado. Su participación en restaurantes de México, Tokio, Florencia, Londres y Kioto fueron parte esencial de sus estudios y formación profesional en la cocina moderna mundial, creando en cada uno de sus platillos una mezcla de culturas y sabores con técnicas clásicas de la cocina francesa. La idea del menú que proponemos en La Condesa es proponer un viaje a la gente que nos viene a visitar. Este viaje está compuesto de una síntesis de mis experiencias y de las experiencias del equipo con el que trabajo, ¿no? Porque todo esto pues, es un trabajo de equipo, nada se hace solo. Y la idea pues, es pasar por un poco estas diferentes experiencias que tuve en India, en Italia, en Dinamarca, en Japón. Y naturalmente la parte mexicana de mis orígenes pues sale sin poder evitarlo, ¿no? Indra Carrillo abrió su restaurante en París en 2017 y desde entonces es reconocido por medios especializados franceses como una de las mayores promesas gastronómicas. Entre sus reconocimientos cuenta con el premio Revelation y Best New Chef de la Guía Culinaria Poulot 2018, además de ser reconocido por el mejor plato y medalla de bronce en el concurso internacional de cocina de la French Culinary Academy. La Guía de Estrellas Michelin es un galardón que se otorga a los establecimientos gastronómicos, que destacan en calidad, creatividad y esmero de sus platos, y es uno de los máximos reconocimientos en el mundo de la gastronomía. Entre los mexicanos reconocidos con una estrella Michelin se encuentran Paco Méndez por su restaurante en Barcelona, España, Cosme Aguilar en Nueva York, Carlos Gaitán en Chicago y Roberto Ruiz en Madrid, España. Pues ya se nos abrió el apetito, sin duda alguna, y también le comento que en la Ciudad de México se llevó a cabo la exposición fotográfica Colombia, un paraíso por descubrir. Muestra que reúne los trabajos en regiones naturales del fotoperiodista José Miguel Gómez. La historia de las relaciones diplomáticas entre Colombia y México comenzaron el 10 de julio de 1831. Desde ese entonces, existe un fuerte intercambio en los ámbitos técnicos, científicos, educativos y culturales. Durante el periodo 2015-2018, se desarrollaron alrededor de 44 proyectos, de los cuales 19 se enfocaron en el ámbito educativo y 14 al cultural. Este año comenzaron en el recinto Casa de Colombia, ubicado en Ciudad de México, donde se llevó a cabo la exposición fotográfica Colombia, un paraíso por descubrir. El alma mía, la tarde gris, mi mejor compañera, casi me abraza. Esta muestra del fotoperiodista colombiano José Miguel Gómez expone las regiones más hermosas de Colombia. Es un artista colombiano que ha recorrido Colombia a pie. Él tiene una frase muy bonita que dice: solo conoces tu país cuando lo caminas y lo ves con humildad en sus propios colores. Entonces creo que eso resume un poco, es una muestra de todas las regiones del país. Nosotros, al igual que México, somos un país de regiones y aquí vemos representadas desde la costa colombiana, el interior cruzado por nuestra cordillera de los Andes, la Amazonía colombiana y el Pacífico. Entonces creo que tenemos una muestra de todo que invita a los mexicanos a que visiten Colombia. Es una exposición de 40 fotos de nuestras riquezas naturales. Colombia, como ustedes saben, es un país bendecido por la naturaleza y por la geografía. Estamos en una esquina muy estratégica y esta exposición fotográfica refleja mucho eso. Al fotógrafo, quien es un gran fotógrafo en Colombia, le gusta mucho caminar y todas estas fotos las ha tomado en esos recorridos que ha hecho a pie por Colombia. Casa de Colombia es un espacio dentro del Centro Cultural El Rule, que se dedica a promover la vocación por las artes visuales, gestión cultural y la creación de nuevas tecnologías. La Casa de Colombia, como ustedes saben, es un espacio que inauguramos en julio del año 2017
y que hemos utilizado para mostrar lo mejor de nuestro país. Es la concreción de un sueño que tuvo nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, quien pensó desde el año 2006 que Colombia merecía tener un lugar especial en la Ciudad de México por esa relación tan estrecha que nos une a los dos países. México y Colombia son países que tienen similitudes geográficas y ambos refuerzan lazos al promover intercambios culturales. Colombia y México en materia cultural somos dos países hermanos, tenemos una interacción permanente, pues como ustedes saben, grandes escritores colombianos han vivido en México, como lo fue nuestro Nobel Gabriel García Márquez, como lo fue Álvaro Mutis. El año pasado celebramos nuestro año dual Colombia-México, lo cual nos permitió realizar más de 130 actividades culturales y académicas a lo largo y ancho de todo el país, y eso hizo que muchos mexicanos pudieran apreciar la cultura colombiana, nuestras expresiones artísticas, musicales, de danza. Entonces realmente es una unión muy fuerte y lo que queremos es cada vez hacer más presencia de Colombia y México con nuestra cultura. ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero. Pues ahí está la bella Colombia, Ana Cris, muy recomendable ir, ¿eh? Así es, vale mucho la pena adentrarse pues en esta exposición del fotoperiodista, pero además pues también en esta relación tan estrecha que existe entre los dos países, México y Colombia. Ayer entrevistábamos a un chico del Politécnico que se fue a viajar a Colombia y decía qué buena conexión hay entre los mexicanos y los colombianos, pero bueno, que no ha ido puede ir a esa exposición y más o menos empezarse a adentrar. Exactamente, no se la pierdan. Vamos a hacer una breve pausa, pero recuerden que todavía nos falta la parte final de Interfaz y que nos pueden seguir en las redes sociales como AIEDMX. Gracias por acompañarnos hasta esta última parte de Interfaz. Y bueno, el arte también puede ofrecer una segunda oportunidad. Así sucede en la Casa de Refugio Hankili, sitio que acoge artistas y escritores africanos víctimas de la violencia en sus países de origen. Kulsi Lamco es un artista africano exiliado en México desde hace 15 años y fundador de la Casa Refugio Hankili África, un sitio que acoge artistas y escritores africanos víctimas de la violencia en sus países de origen. El sueño es volver a reeditar lo mismo. Yo como exiliado había ya vivido en 5 otros países antes de llegar a México y encontrando a México una acogida solidaria muy fuerte, la idea es de pues, intentar con las instituciones, con Casa Refugio Citlaltépetl, con ICORN, intentar establecer un espacio en el cual se puede compartir culturas de origen negra. El escritor salió de Chad, África, después de la Guerra Civil de 1979 y desde entonces ha vivido en Burkina Faso, Costa de Marfil, Francia, Ruanda y México. A su llegada a este país, fue acogido en la Casa Refugio Citlaltépetl, un proyecto que desde su fundación en 1999 ha abordado el fenómeno migratorio desde el ámbito cultural y ha dado refugio a escritores de diferentes nacionalidades. Kulsi comenta cuál fue su experiencia desde que llegó a México. Un país con gente muy acogedora, un país que a mí no me parecía tan lejano, porque aquí muy temprano he encontrado lo que falta, lo que todavía está resguardado del sentido comunitario. Y siempre digo, pues sí, aprendí un poquito del español en la UNAM llegando, pero mis maestros del castellano son los taxistas. El también poeta y músico siempre ha creído que el arte y la escritura cambian el entorno y la mentalidad de las personas. Así, ha enfocado su labor en la Casa Refugio Hankili África que dirige. Hemos recibido escritores, artistas, creo que sí hay como que estar dando un número, más de 24, que vinieron desde países como Mali, Senegal, Ruanda, Burundi, la parte africana, o desde el mundo negro, la diáspora negra. Hemos tenido una gran escritora de Brasil, un pintor de Haití, y seguimos trabajando con las poblaciones, amigos, artistas que vienen de la zona
de la Costa Chica de Guerrero o de Oaxaca. Su idea es reforzar a las comunidades que están buscando un reconocimiento institucional a nivel nacional y mundial, además de acabar con los prejuicios sobre lo negro y lo africano. Hago un poco de todo. Hago películas, documentales, canto y bueno, pues es eso. Y pues son cosas que no se cuentan, ¿no? Estoy trabajando ahora sí sobre mis memorias. Ya salió el primer tome de mis memorias. Kulsi Lamco está seguro que cuando llegue el llamado de la tierra, regresará a su lugar de origen para despedirse. Interesante historia de vida. Y bueno, pues ahora nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional con nuestra compañera Sharon Smog, quien nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, Omar, amigos de Interfaz. Hoy en la conferencia matutina se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación del desabasto de medicamentos, esto a raíz del brote reciente de sarampión en Estados Unidos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, ofreció los detalles. Sobre las vacunas que se anunció ayer en conferencia de prensa por el subsecretario de la Secretaría de Salud, está esto desde luego muy claro. En la anterior gestión, a un par de días antes de la entrega, se dio a conocer en una forma pues ya de última hora de que había un desabasto en la vacuna para el sarampión y la cobertura de esto. Esto desde luego se ha tomado desde entonces las acciones para contener esto. Está asegurado el tener con el recurso que se va a utilizar en la próxima semana de vacunación, y desde luego en esto han participado Birmex, se tenía un remanente, y desde luego compras que están haciendo para hacer cubierta esa necesidad ahora que sea requerida desde el punto de vista epidemiológico. Fue una noticia que se dio precisamente antes del cambio del gobierno, pero hay la seguridad de cubrir esto a través de la instancia mexicana que es Birmex, que ha tenido siempre en reserva algunas de estas dosis. Este es el reporte desde Palacio Nacional. Que tengan un buen día. Pues ahí está, la educación también es salud, Ana Cristina. Es muy importante conocer estas partes. Así es, y bueno, esta dinámica de las semanas de vacunación y de la aplicación de las vacunas es muy importante en la educación de nuestro país. Es correcto, Ana Cris. Hacemos llegamos al final de nuestra emisión. Hacemos una larga pausa hasta mañana. Exacto. Gracias, nos vemos mañana.